Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Tablero en Mega TV. Estarán familiarizados con esto que es muy popular y que es el humor como una forma amable de desesperación y de contestación política. Esto pasa en la Argentina. Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. En el litoral dicen tongo, en Buenos Aires cometa. El jefe es una señora, la reina de la opereta. Te digo bien tucumano, que dura tiene la jeta. Bueno, amigos, esta versión de la Guantanamera con una letra adecuada para castigar la conducta que se le atribuye a Karina Milei, la jefa de gabinete del presidente Milei, hermana del presidente Milei, en unas grabaciones que se atribuyen y que las asume como propias un señor español que manejaba digamos, la Secretaría de Discapacidad, desde donde se escapaban, según la versión, importantes cuantías de dinero que iban directo a los bolsillos de la hermana de Javier Milei. A Karina le ha de tomar un 3%, el 3% se hizo tremendamente popular. Pero ¿saben qué? A partir de esta canción hay medios de comunicación que armaron un festival en un estadio de fútbol con una buena preventa de entradas ya hoy día, y decenas de miles de personas van a ir a ese festival de las canciones que hablan de ese momento, que no es otra cosa que el momento en el cual se muere el discurso contestatario, se muere la validez, la sinceridad y la honestidad del discurso anticasta de Javier Milei y su hermana. Miren cómo se promociona esto con sana envidia. Es la calidad, el humor, la creatividad y la decisión ciudadana de contestar al poder político que envidiamos los paraguayos desde Argentina. Pero vean cómo se plantea. Gracias, Dieguito Españolo. Gracias a vos vamos a llenar el estadio Diego Armando Maradona, la cancha de Argentino Junior. Con el código Alta Coimera tenés 3% de descuento para el festival de Shinga. 1, 2, 3. Dale su porcentaje a Karina. 1, 2, 3. ¿Cuánto vas a chorear? Karina es una coimera. El 3% ella quiere. Hay que cerrar el estadio. Que con la crema chantilly ahora te roba. Que gana el compasivo del presidente de este gobierno tan cruel. Lule Menem se llevó el 2. Ese es hijo de primos. Devolve las coimas. Devolve las coimas. Devolve la guita de discapacidad. Dale su parte a Karina. El piso es el 3%. El presidente. Dale su parte. Don't Cry for Me Argentina se convirtió en Dale su parte a Karina. Bueno, celebro el ingenio, el humor y la contundencia con la que se contesta a un gobierno que no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que la gente se dé cuenta de que probablemente el poder es un sistema y podríamos haber contado con una intención inicial de Milei y su equipo que fue devorada por el sistema, y hoy incurren en los mismos pecados y excesos que, criticándolos, llegaron al poder. Bueno, con este chascarrillo colorido les damos la bienvenida y tras la pausa empezamos a hablar del tema propuesto del día de hoy: elecciones y ciencia de datos. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up. Never know how much I love you,
Señoras, señores, gracias. De regreso de este corte, vamos a entrar en un tema interesante, fascinante, definitorio, porque creo que históricamente, sobre todo los adultos que ya tenemos añitos dando vueltas por acá, creo que sentimos la política muy tribalmente, desde las tripas, from the guts, dirían los gringos, y no nos dimos cuenta o nos dimos cuenta muy lentamente cómo la política con el paso del tiempo nos atropelló el tren de la modernidad humana y la política se convirtió en las ciencias políticas y las ciencias políticas generaron las ciencias del gobierno y de tanto convivir con las ciencias hay cosas que se complejizaron para bien y me refiero a la ciencia de datos principalmente, de cómo las herramientas demográficas y estadísticas aplicadas a las capacidades computacionales en este tiempo de tanto entusiasmo alrededor de la capacidad computacional de la inteligencia artificial, por ejemplo, que en el caso de las ciencias, quienes están codificando el genoma humano, por ejemplo, están en un nivel de emoción impresionante porque tenían un plano de tiempo para decir, bueno, estamos acá y para avanzar 1 centímetro de genoma humano y tendrán que pasar 17 años y resulta que ahora en 45 días esa información está. Lo mismo en la diagnosis, por ejemplo, ¿verdad? Hay veces que en cirugía, hay situaciones de cirugías a cráneo abierto, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay que detener el proceso quirúrgico, extraer una muestra, enviarla al laboratorio y el laboratorio puede tardar horas o puede tardar días. Es decir, esto está bien, esto está mal, es operable, no es operable. Bueno, hoy día esa información pasada a través del poderoso filtro de las supercomputadoras y la capacidad computacional de los procesadores de nueva generación y la inteligencia artificial permite que ese diagnóstico esté listo en horas, reducir días a horas y aumentar la precisión. Entonces, cuando aplicamos eso a las ciencias del gobierno, a la obligación de gobernar, podemos tener en manos una herramienta de altísima precisión. Pero aquí vamos a trabajar un aspecto previo, que es el análisis de datos de los procesos electorales. Para eso, recibimos hoy en nuestros estudios la visita de un ingeniero de datos, Alan López, que además es una figura de cierta visibilidad pública en el ámbito de las redes sociales, principalmente esa red del infighting, del roce, del echarse chispas, de la máquina del hate principalmente. Parece que le voy a preguntar eso a Alan, si el algoritmo de la máquina de Elon Musk se excita más con el odio que con el amor. Yo presumo lo primero, pero hablaremos de ciencias de datos y elecciones en Paraguay con Alan López, ingeniero de datos. Alan, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Abierto a compartir las publicaciones que solemos hacer en redes, como bien mencionaste. Bueno, Alan, esta capacidad de análisis también es derivada del caminar de nuestras instituciones electorales desde los papeles y las planillas en papel o planillas rígidas a sistemas informáticos un poco más dinámicos que permiten estas prospecciones analíticas. Sí, históricamente, bueno, estos se fueron publicando en los años, creo que hay datos históricos electorales a nivel nacional a partir a partir del 92 teóricamente, pero no limpiamente, digo bien. Para contextualizar un poco, yo me dedico profesionalmente hablando, como bien mencionaste, soy ingeniero de datos. En mis tiempos libres me dedico a analizar estos datos. Y bueno, también soy asesor electoral para ciertos políticos. Y de lo que yo puedo encontrar en estos análisis, básicamente a partir del 98, las elecciones del 98 están todos digitalizados a nivel demográfico, a nivel de mesa, por así decirlo, a nivel de detalle. La mayoría de la información que yo tenía era básicamente ya a
a nivel de periodismo, a nivel de medios, hasta que descubrí la plataforma de datos abiertos. Bueno, y ahí me involucré un poco más a través de los datos abiertos, que son netamente la parte electoral. Cuando un candidato tiene un propósito, cuando un ciudadano quiere participar de la oferta política y hace su análisis, sobre todo si no viene de la militancia dura de los partidos de masas, como el Partido Colorado, como el Partido Liberal, ese cálculo fino a veces tropieza con necesidades de insumos estadísticos como para poder hacer una prospección. Entiendo por nuestra conversación previa que trabajaste en el proceso que terminó llevando a la Cámara de Diputados a Raúl Benítez, por ejemplo. Sí. ¿Cómo fue el diseño previo? Es decir, Raúl, para que vos puedas imponerte y llegar a la Cámara necesitarías tantos votos y jugás contra esta línea de tiempo y contra estos factores, y eso determina que tendrías que trabajar de esta manera. ¿Cómo fue ese diseño de campaña a partir de datos? De hecho que previo a eso también estuvimos en la campaña del 2021, en campaña municipal, donde empezamos, básicamente esto es un asesoramiento electoral. Me gustaría llamarme asesor electoral para la candidatura de Pablo Gallizo, donde fue el concejal electo más votado de la oposición, básicamente. Y respecto a tu pregunta, bueno, hay muchos vectores donde podemos estar conversando respecto a eso. Y básicamente uno ahora mismo, desde el sector no tradicional que pertenecen ciertos candidatos o ciertos políticos, uno no puede llegar a plantear una campaña tradicional, vale la redundancia, ¿verdad? Entonces uno busca ciertos intereses, ya sea por nichos, rango etario, sexos. Yo no puedo plantear una campaña mandando un mensaje a través de las redes sociales a una persona de tercera edad de que vas a mejorar el tráfico, ¿verdad? Porque probablemente la persona de tercera edad no tiene esa problemática actualmente, ¿verdad? Entonces uno tiene que segmentar esa clase de antes propaganda. Que eso probablemente no sea público de redes también. Totalmente. De hecho que la mayoría, actualmente varía un poco más eso, la mayoría del electorado de tercera edad, ya consumen redes sociales, aunque no quisiéramos. También acceden a los medios tradicionales. Pero, volviendo al punto que me mencionaste, sí, efectivamente, el candidato nuevo, por así decirlo, y no tradicional, debe buscar nichos, segmentar ese discurso para que pueda ser atractivo, ya sea la nueva generación. Está el WhatsApp. Ahora, ¿cómo se decantan los prospectos de electores? Te voy a hacer un borrador, es decir, voto racional. Sí. El que analiza la calidad de la oferta, la compatibilidad, luego el voto emocional. Me gusta, hay algo en el aspecto, en el hablar de esa persona que me agrada y entramos en una valoración subjetiva. Y luego el voto cooptable, con el que se encontraron todos, los que están acostumbrados a ofrecer plata y los que no también. En las últimas elecciones presidenciales, varios candidatos me recibieron muy amablemente en sus casas y escucharon la propuesta y me dijeron, doctor, me gusta tu propuesta, pero va a haber pico alguito el día de las elecciones. Entonces ahí hay un filtro final otra vez de voy a moverme hacia este candidato si además de gustarme, reconoce que ese día se mueve plata y yo quisiera ser beneficiario de ella, sin hacerse, ningún cuestionamiento de carácter moral. Bueno, te puedo, si querer, comentar el panorama electoral a nivel nacional. De 10 personas, 6 votan en las elecciones nacionales. 3 votan a la ANR, 3 votan a un candidato de la oposición. Esto netamente contando para cargos plurinominales. ¿Por qué te comento sobre los cargos plurinominales? Porque históricamente los votos, tradicionalmente hablando, tienen los punteros de los candidatos, que estos están segmentados por zonas estratégicas. Barrio Tacumbú, Barrio Obrero, etcétera. Hay una persona encargada de ese barrio que te dice, yo tengo 100 votos, yo tengo 500 votos en mi barrio, y básicamente esa persona es la indicada de recibir cierto monto, por así decirlo, para poder... Y la fiabilidad de su promesa está la posibilidad de que muestre las cédulas.
Claro. Tengo claro. 100 votos significa tengo 100 cédulas. Claro. Entonces podemos decir que hay básicamente un 30% de la población que efectivamente vota motivada, ¿verdad? Vota motivada, ya sea por prebendarismo, por amenazas, carga de votos, compra de votos, etc. Y bueno, y después está el 30% que a través de los datos se puede identificar que son, hay una alternancia históricamente, ¿sí? Por ejemplo, en Asunción sucede mucho de que de repente en una temporada votan por el tercer espacio para cierto partido, por ejemplo, Patria Querida, en el siguiente esa cantidad de electores van y votan por el PEN. Y así sucesivamente van alternando, pero no así ese 30% que pertenecen a la ANR. Ahora, dentro de la ANR he hablado con referentes muy importantes del área de planeamiento que me han dicho, no sé si porque quedaba bien decirlo, pero me han dicho, ya no funciona el voto arreado. Uno puede como partido disponer de los medios, tener el mapeo, tener los teléfonos de la gente y punteros diciendo a qué hora te paso a buscar, a qué hora vas a votar, pero a la hora de llegar a las urnas no hay garantías. Sí. Puede pasar eso, pero te voy a comentar algo que yo estuve analizando. Históricamente, la ANR manejaba el 20% de todos los inscriptos. O sea, básicamente, de las 6 personas que se iban a votar, 2 sí o sí votaban para la ANR. Ahora el juego cambió. ¿Qué significa eso? Que las listas están desbloqueadas. Entonces, de por ahí, Quique antes votaba por la oposición para un cargo plurinominal. Pero ahora tiene un amigo, un ex compañero de colegio, un ex amigo de barrio, que es colorado, candidato número opción 21, por así decirlo, de concejal. Entonces Quique dice, bueno, yo no voy a votar por el intendente colorado, pero voy a votar por mi amigo, que es honesto, es colorado pero es honesto. Entonces ahí se produce un crecimiento electoral de la ANR, gracias al desbloqueo de la lista sábana. Ahora, mi rol aquí no es tirarle de mala manera o posicionar de mala manera a la lista bloqueada. Quisiera ser imparcial, pero básicamente ese nuevo método de juego hizo que la ANR crezca electoralmente del 20 al 30%. Ahí, ¿en qué medida puede concurrir el tema? Y aquí le tengo que mencionar por mérito al doctor Alberto Ramírez Zambonini. Y justamente le tuvimos esta semana a Maxi Seifergel, a Maxi Urbieta, que ahora articula el movimiento de Sole Núñez. Cuando 10 o más años atrás Maxi Urbieta hacía el after office revolucionario por el desbloqueo de la lista sábana. Sí. En aquel tiempo yo de vez en cuando podía conversar con el doctor Alberto Ramírez Zambonini. Agradezco también el hecho de que haya sido un hombre abierto a la requisitoria de la prensa. Hoy día con estos 3 monosabios que están ahí, no se habla, son impenetrables y tienen paspaduras muy frecuentes en la nalga cuando escuchan cosas en la radio, ¿verdad? Bueno, Alberto Cástulo Ramírez Zambonini me dijo en aquel entonces, lo que va a hacer el desbloqueo de listas es convertir el dinero en un factor preponderante. Va a subir el costo de participación política y mucha gente que puede tener un buen perfil y buenas ideas no va a poder participar porque la presión del dinero va a crecer muchísimo. Dentro de tus consideraciones, considerando planeamiento previo, cálculos, estadísticas y datos y resultados, ¿qué peso le atribuís al dinero? En estos días le escuchamos en el hecho de decir, hice la mejor elección de la historia, y nosotros descubrimos que hubo candidatos que prestaron de conocidos usureros $400,000 para entrar en esta elección. Sí. De hecho que con respecto a lo que mencionás, si hoy vos me decís como vos querés ser candidato a algo, lo que primero pesa es el dinero. Vos me decís, quiero ser candidato, y yo digo, bueno, junta dinero y ya está. Eso es básicamente lo que prima actualmente. Porque de hecho que esto que yo hoy estoy analizando no es que salen de mi opinión o de mi cerebro, es básicamente que, los politólogos habían mencionado. Capaz, si volvemos al pasado, dentro de hace 20 años se planteó la idea del desbloqueo de la lista sábana, bueno, ese era otro contexto. Ahora hay una persona que de por ahí, o hay empresarios, o también en narcotráfico, que puede estar financiando campañas, y es ahí donde ellos generan una ventaja. Previamente existía el apoyo financiero estatal, donde se mencionaba o se
se dejaba en debate de que usaban recursos estatales para candidatar, para posicionar a ciertos candidatos, pero actualmente, gracias al desbloqueo de la lista Sabana, quisiera no decir de que es algo malo, solamente que no se sabe jugar, pero sí el partido tradicional o los partidos tradicionales sí lo saben hacer. Claro, porque además tenemos una simulación de leyes de control de financiamiento que no le asustan absolutamente a nadie, y menos a los colorados, que tienen un tremendo control de la institución de nuestros procesos electorales, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. No le tiene ni un poquito de miedo a la hora de decir, bueno, tráeme tu rendición de cuentas, tus facturas, tus gastos y compañía. No hubo nadie observado, no hubo nadie sancionado, y hay candidatos que no pueden haber ganado si no pusieron muchísima plata. Dentro de la campaña, al costado de la campaña, de alguna manera circuló mucho dinero que no fue captado por los flaquísimos radares del TSJE. De hecho, que en el 2023, cuando fueron las elecciones generales, hubo un ambiente donde, bueno, hubo una previa sanción de parte de Estados Unidos para ciertos candidatos, etcétera, y se empezaba a oler, o había un ambiente donde decían, el partido tradicional de la ANR no está poniendo, no hay dinero en el ambiente, ¿verdad? Pero lo que la mayoría de la población no sabe es que este juego lo inventó o lo supo perfeccionar la ANR, y el dinero no necesariamente debe moverse semanas o meses antes de una elección. Claro. Ellos lo manejan a nivel de efectivo, fin de semana, días previos. De esa manera uno puede asumir de que se ganan elecciones. Pero sería una empresa condenada al fracaso desde el comienzo, decir, soy un candidato con buenas ideas, pero no tengo plata, voy a competir igual. Totalmente, totalmente. Justo eso es lo que yo planteo básicamente desde el tercer espacio. Bueno. Pero Alan, perdón por la interrupción. Ahí está el ejemplo de Katia González. Katia González jura sobre la Biblia que su gasto total estuvo en el orden de los $10.000 más o menos, y logró más de 100.000 sufragios. Versus Beto Velar, que está publicada su deuda, más de 2.000 millones de guaraníes en un banco, justo en el Banco de Cartes, qué sé yo, nos da una idea de cuánto le costó el voto a Ovelar y cuánto le costó el voto a Katia González. Claro, pero bueno, No es tanto como se puede ir a pecho gentil sin plata, pero se puede ir y ganar con poca plata también. Claro, definitivamente, pero ahí empieza a repercutir otros puntos donde el electorado se siente atrayente o le atrae cierto discurso del candidato, le cae bien, es churro, es buen mozo, tienen buenas ideas. Bueno, hay muchos factores a la hora de votar. Sin duda, si tomamos a Katia como arquetipo, ella sabe ser protagonista, ella mantiene fresca su imagen en la ventana de los medios de comunicación, para bien o para mal, polémicas, sonrisas o cara larga, pero siempre está. O sea, ella generó a lo largo de más de 10 años un nivel de recordación muy alto, y por lo general vinculado a temas o posiciones que le rindan un rédito de alta reputación. Sin duda, si eso hubiese que monetizar, y si alguien dice, ¿cómo puedo hacer para estar permanentemente en los medios?, y lo consulta con un publicista, el publicista va a hacer un cálculo de inversión en redes sociales, en medios tradicionales, y va a salir un número gordísimo. Definitivamente. Bueno, en el caso de Katia, ella tiene una exposición en redes sociales. Por lo visto, hay, según entiendo, el rango etario de los jóvenes veinteañeros, treintañeros son los que más le siguen. Se podría decir que ahí está su capital electoral. Y bueno, no te podría yo traducir cuánto equivale eso a nivel de dinero, pero sí, efectivamente, la oposición puede lograr una victoria siempre y cuando tenga un candidato atractivo, tenga un discurso atractivo, ¿verdad? Y bueno, y hay otras cosas más que son a nivel político que yo no te podría explicar porque, bueno, ya es algo político, valga la redundancia. Amigos, nos acompaña esta noche Alan López, ingeniero de datos, un hombre, digamos, de la trastienda de un proceso electoral, alguien con el que hay que caminar un proceso electoral para tener datos finos
y variantes que considerar en el gerenciamiento de una campaña, en la línea de tiempo de una campaña. Empezar con una diagnosis inicial, decir, estamos acá y tenemos estos problemas y estas potencialidades, y 3 meses, 5 meses después medir dónde estás, qué te falta, qué cumpliste o qué nuevas variantes intervienen, por ejemplo, en tu interacción con otros candidatos, o lo que evaluabas inicialmente de una perspectiva de encuentro con el público y lo que te devolvió el público efectivamente cuando te fuiste a los territorios y enfrentaste el diálogo, la seducción, el compromiso, etcétera, etcétera. Estamos hablando acá de cerrar la brecha entre lo folclórico y lo pasional de la política y las elecciones a las ciencias del gobierno, las ciencias electorales, las ciencias de datos aplicadas a esto. A vuelta de la pausa vamos a entrar en un tema polémico. Hoy día se supone que hay un escribano o escribana o un equipo de escribanos que están con GPS, radares y satélites siguiéndole al diputado Raúl Benítez para presentarle una intimación de parte de la senadora Lizarela Valiente por unos dichos del señor Benítez que apuntan a que probablemente costaría explicar cómo llegó Lizarela Valiente al Senado y literal a qué costo. Alan López trabajó este tema y vamos a entrar en esos detalles a vuelta de la pausa. Romeo loved Juliet, Juliet hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime. Ciencia de datos y una polémica que puede llegar a tribunales. Creo que, si no equivoco la cronología, esto empezó así. Vamos a mirar esto que tenemos acá, ¿sí? Es un tuit de diputado Raúl Benítez en su cuenta de ex Twitter, por supuesto, donde dice: 1. El 30 de noviembre del 2022 se transfiere 180.000 millones de los bonos G8 a la municipalidad. Entre el 6 y el 14 de diciembre se debitaron 112.000 millones. 18 de diciembre, internas de elecciones generales. ¿Coincidencia o asumimos que la banca de Lizarela se paga en cuotas? Esta es la primera chispa, y hay un documento aludido acá que supongo extraído del informe del interventor municipal Carlos Pereira. Y dice: entre el 6 y el 14 de diciembre de 2022 se identificaron múltiples operaciones de débito realizados desde la cuenta mencionada por un total de 112.968 millones de guaraníes, correspondientes a transferencias efectuadas a cuentas operativas de la Municipalidad de Asunción. Bueno, esto fue el disparo inicial, que luego es respondido con ciencia de datos en manos, tras una serie de idas y vueltas y, digamos, de incentivos emocionales de parte del diputado Benítez, que luego, tomando una respuesta de Alan López, dice, aludiendo a la señora Valiente, pero sin mencionarla: no ganó en ninguna mesa saliendo una cuadra de Asunción. La banca de la senadora lo pagan los asuncenos en cuotas, por la vida, familia y con tu plata. Y abajo está presentada la información de nuestro entrevistado de esta noche, el ingeniero Alan López, ingeniero de datos. Y era esta información, donde Alan López dice: no quisiera creer que el finado intendente, usó los bonos para comprar votos en interna y generales a favor de su pareja. Coincidentemente, la senadora fue la más votada local por local solamente en Asunción. Y ahí hay una exposición de datos. Creo que lo tenemos en el pañol central con mejor definición de colores. Ariel, si podemos poner eso en pantalla para pedirle una explicación al ingeniero aquí presente en piso. Bueno, lo que se plantea en este análisis es el siguiente. Para identificar el nicho electoral o el capital electoral de cada candidato, se identifica geográficamente
donde, o local por local, cuál fue el candidato más votado. Normalmente estos análisis se hacen a nivel distrital, para candidaturas plurinominales, a nivel distrital, departamental, sean diputados, pero no tanto así para senadores, porque normalmente en las elecciones de los senadores es a nivel nacional, incluso exterior. Pero de igual manera hay una gran dispersión de los hay una gran votos. dispersión y variado de votos, así mismo. Entonces, de igual manera yo lo hice, analicé y bueno, identifiqué que el senador que más locales ganó fue Beto Velar. Ajá. Bueno, ahí se podría interpretar que, bueno, opción 1, ¿sí? Creo que ganó más de 262 locales a nivel nacional. O sea, él es de Oviedo, según entiendo. De Coronel Oviedo. Coronel Oviedo, pero él tiene un capital electoral a nivel nacional, por así decirlo. No quisiera comparar eso con Lizarela. Bueno, Lizarela es la segunda senadora más votada local por local, es Katia González, donde ella tiene 92 locales ganados a nivel nacional. Su nicho fuerte es Gran Asunción, donde ella tiene votos en Asunción y distrito de Central, y le hace la competencia Lizarela en Asunción, ¿sí? Lizarela, básicamente, ahí me llamó la atención porque Lizarela gana en 68 locales a nivel nacional. Uno de los 68 ganó en San Bernardino, creo que por 147 votos. Y los 67 locales donde ella gana a nivel nacional pertenecen a Asunción. Ahora, estamos mirando una tradicional torta estadística donde, digamos, si lo puedo leer así en crudo, se puede deducir que de cada 2 votos emitidos a favor de la hoy senadora Valiente, 1 se emitió en Asunción y luego hay una gran dispersión de muy pequeñas cantidades en otros distritos. Sí, así mismo. Esto representa básicamente, bueno, lo que dice es que su nicho electoral pertenece a Asunción. Bueno, y capaz vos me puedas decir, bueno, pero Lizarela es de Asunción. Bueno, de hecho creo que vive en Lambaré. Pero si nos vamos a otro caso donde, por ejemplo, la candidata senadora Yolanda Paredes, ella es de Ciudad del Este, pero tuvo votos en Alto Paraná, Presidente Franco, Cordillera Central, Capital. O sea, hay una variedad ahí de nicho fuerte de capital electoral de la parte de la senadora Yolanda. Como te mencioné, también Katia tiene una representación variada en Gran Asunción, Asunción Central. Y bueno, para darte otro ejemplo, por ejemplo, Baruja creo que tuvo 59 votos, 59 locales ganados a nivel nacional, y de los cuales hay locales del departamento de Pilar o... Baruja es de Paraguarí. De Paraguarí. Paraguarí tiene una característica muy, muy interesante. Claro, claro. Es el más colorado de todos los departamentos de Paraguay, pero cuantitativamente no tiene mucho peso. Así mismo. No, pero en este caso a mí en este análisis lo que yo hago es analizar a nivel qué tanto tiene poder en cierta zona, ¿verdad? Entonces sí, bueno, en el caso de Baruja, que pertenece a Paraguarí, él no solamente gana en Paraguarí en los locales, gana también en Yembucú, gana también en Cordillera y en Capital incluso ganó en un local. Entonces, es decir que si contrastamos la performance de candidatos colorados, que se puede decir vienen dentro de una misma plataforma, con la fuerza y oficio electoral que tiene el Partido Colorado, las performances de muchos candidatos tiene esa característica de que hay una zona de influencia, pero también hay participación importante, mientras que lo de Lizarela está notoriamente encajonado en Asunción. Así mismo, me gustaría llamar una representación más orgánica por zona, por así decirlo. Ajá. En cambio, sí, el análisis te lleva a concluir si esta representación es básicamente o no orgánica, ¿verdad? Un detalle... a ver si trabajaste esto en particular. Se supo luego de la llegada agónica, pero llegada al fin al Senado de Gustavo Leite, que Horacio Cartes, líder del Movimiento Honor Colorado, hizo un acuerdo con el Tigre Ramírez, que era candidato a la gobernación en su zona, para que los electores es decir, Cartes le iba a dar apoyo, llamémosle que una capa de ese apoyo de financiero y luego otro tipo de apoyos de campaña a Ramírez en su zona ya en Canindeyú. Y el trato es, yo te doy ese apoyo
si es que tus electores te votan a vos para gobernador, pero para senador le votan a Leite? Sí. Eso salta en... Mira, yo aparte de formar parte de un equipo siempre trastienda, como mencionaste previamente, yo formo parte, o sea, participo del control de los votos en la etapa bueno, en el conteo de los votos. Ujú. Y yo manejo muy bien el ambiente tradicional de estos partidos. Ellos se van y llega el puntero está, bueno, pagado, por así decirlo, por un partido o por un pope, como se suele decir comúnmente, y ellos tienen un sticker, un cartoncito donde dice a qué concejal o a qué candidato tiene que estar votando, ¿sí? Es decir, la consigna la llevan en un sí. papel. Y normal, lo que suele pasar también es que de por ahí cierto candidato diputado puso el dinero, pero para el cargo de concejalía departamental Dejó abierto. Y ahí es donde suele suceder es que ocurre en el voto orgánico, ¿sí? Por eso es que Santiago Peña fue el presidente colorado con menos votos históricamente. Fue el presidente electo colorado con menos votos en la historia. A ver, dame tu interpretación de esto. Básicamente, la estructura de la ANR es más grande, la representación de esa base, para los cargos plurinominales, diputados y senadores, tuvieron más votos que la presidencia. Y eso nunca se vio históricamente. La tendencia, o sea, la pila normalmente se vuelca. Sí. Eso también se puede decir que, bueno, a lo mejor el presidente no fue tan atractivo para el capital electoral de la ANR, o a lo mejor eso favoreció la lista bloqueada. Pero básicamente eso es un hecho. Un hecho es que el presidente Peña es el presidente que menos votos tuvo electo de la ANR. Quizás, Alan, esto tiene que ver también con el estilo de administración de Horacio Cartes. A Cartes se le pueden criticar muchas cosas, pero es un contador a tapona y es una persona de personalidad muy fuerte a la que no le podés entrar diciendo, che, veo tu cara y veo plata, dame plata. Cartes da plata cuando hay un proyecto en el cual él puede creer. Y nunca te llena de plata. Decir, qué lindo candidato sos, tomá, acá lleva esta valija de plata. Te da lo justo y menos que lo justo. Y quizás esa presión de autofinanciamiento de los candidatos y esta cuestión de que hubo una implosión del concepto de partido con las listas desbloqueadas, ese todos contra todos, generó también, digamos, ejes concéntricos sobre cada candidatura y cada candidato peleó más fuerte lo suyo que lo partidario, y es ahí donde el voto a Santiago Peña termina sufriendo. Totalmente. De hecho, que eso sucede también con la intendencia en el caso de 2021, ¿verdad? La lista de concejales de la ANR tuvo más votos que en el hecho propiamente. Bueno, eso es básicamente una tendencia, ¿verdad? Claro, porque ahí, digamos, hubo tantas campañas como candidatos hubo. Cada uno jugaba con la mayor fuerza posible y teníamos una intoxicación visual tremenda. Cada poste de alumbrado público estaba lleno de 7, 8 flyers de candidatos diferentes con pequeños matices, mucha información en función de que ya no había una lista sábana para albergar a los que tenían más y menos posibilidades para entrar por el sistema DON. Había que jugársela individual. Lo que históricamente se dice es que, bueno, en el caso de la candidatura de concejalía, son 24 en Asunción y los cuales 7 u 8 más trabajaban anteriormente, ¿verdad? En este caso, los 24 tenían opciones de entrar. Y es ahí donde yo te mencioné previamente, Quique no votaba a la oposición, perdón, Quique sí votaba a la oposición, pero se candidató su amigo de la opción 24, o Quique antes no votaba incluso, porque Claro. hay un 40% de la población que no vota, que también es otro punto que después podemos hablar, pero sí estaba su amigo de infancia, opción 24, y es ese voto que ayuda hoy a la ANR, que tuvo un crecimiento del 10%. Con respecto al 40% de las personas que tienen el derecho y la obligación de votar no ejercen el sufragio. No ejercen. Eso es, bueno, eso es... ¿Cómo sería el retrato de ese no votante? ¿Es joven? ¿Es la famosa juventud indiferente? Sí, básicamente la mayoría de esa población es
el rango etario de 20 años a 30 años. Bueno, para darte un mapeo más grande, regionalmente, Brasil, Bolivia, Uruguay tienen más del 90% de la participación. En Argentina incluso pasa lo mismo. Bueno, ahí votan 2 veces, igual llegan al más del 90%. Y ahí hay un patrón donde coincidentemente Paraguay es el que tiene el 60% de participación y no hay el famoso que se menciona que no tenemos alternancia, salvo el suceso 2008. Y bueno, volviendo a los al 40% del padrón que no vota, básicamente el 30% se llevó parte de la motivación, ya sea a nivel, bueno, le pagan, hubo una atracción ahí a nivel motivacional, por así decirlo, de los partidos tradicionales, y hubo otro 30% donde de por ahí está harto del gobierno, de la ANR o del continuismo, y ese 40% no tuvo la atracción, ya sea capital o monetariamente hablando, o no le atrajo el discurso, o incluso tampoco le atrajo el candidato de la oposición. Y bueno, y ese votante que dice, todos son iguales, que si yo no me voy a votar, no pasa nada. Es un voto que Alan, suma muchísimo. Quiero agregar un factor que quizás se vaya diluyendo con el paso del tiempo. La última elección presidencial se hizo con la máquina de votar con la que muy pocas personas estaban familiarizadas. El tiempo que insumió el voto de cada persona fue mucho más largo que una votación con papeletas o con otro sistema un poco más amigable. Y en algún caso hasta se pensó que el Partido Colorado usó eso como estrategia para que menos personas voten. A mí me tocó ingresar a un local, yo estaba trabajando en la transmisión, pedí permiso de siesta para ir a votar, comprometí una hora de regreso y mi hora estaba bastante comprometida y yo no llegaba a la punta para poder votar. Tuve que cruzar todo el patio del Colegio Pedro Juan Caballero y cuando empecé, había 100 o 120 personas votando, algunas con muchas dificultades, con algunas hubo que tomarse la licencia de llevarle a la señora, explicarle, es aquí, es así, una especie de voto asistido como una licencia folclórica para que la persona, respetando su edad y su deseo de votar, pudiese hacerlo. Ese es un factor que se puede calcular o que se debe considerar. Sí, de hecho que creo que yo tengo un gráfico también, un análisis de hecho donde hago a nivel rango etario, donde el gráfico, la línea baja de participación de 20 a 30 años, a partir de los 40 a 50 años va en aumento a nivel porcentual y luego baja de vuelta la participación para el rango etario de para tercera edad. Y sí, influye mucho. La tecnología de por ahí no ayuda mucho a las personas de tercera edad y está el voto asistido que mencionas también para el día D. Todos tenemos una experiencia donde el voto asistido, creo que yo personalmente, esto ya es una opinión mía en base a los análisis que yo hago, en base Claro. Alan, yo te diría un pequeño aporte antes de que se me escape la idea. Si hacemos un ejercicio de responsabilidad, la justicia electoral tiene que volver al Congreso para decir, muchachos, esta parte del Código Electoral hay que cambiarla, hay que extender el horario de votación en función de la dificultad que tienen algunas personas para sufragar porque no son amigables con las máquinas. El elector luego en general es una persona de 40 años para arriba, mientras más edad tiene, menos amigable es con las tecnologías y más tiempo le insume poder moverse inclusive, ¿verdad? Llegar, camina más despacio, le lleva más tiempo. Entonces, eso de 7 a 17, quizás hay que ir de 7 a la mañana a 20 horas. Definitivamente. Bueno, si bien yo no soy experto judicialmente hablando, pero sí hay que extender, yo creo que hay que extender el horario. Actualmente hasta las 5 de la tarde, se puede extender hasta las 6, 7 de la tarde. Hay máquinas preferentes donde la persona de tercera edad se puede ir a votar ahí, pero yo no sé si es que eso se compartió bien, la información necesaria. Personalmente yo opino, esto es una opinión ya netamente imparcial de parte mía, la ANR gana en el momento del sufragio, ¿verdad? No ya en el momento del escrutinio, en el momento del sufragio. Es ahí donde
O sea, a hay la una mayor ANR le ventaja. conviene la participación, no el abstencionismo o el ausentismo. A la ANR le conviene la baja participación, Ah, porque ok, ellos ok. tienen asegurado un 30% del padrón, De voto duro. el voto duro. Bueno, voy a darle enter a este mensaje que es un zócalo y voy a poner el zócalo y quiero ver si tenemos una respuesta para eso. La elección que no pudo ser. Pudo haber ganado Katia. ¿Tenés medido algo con respecto a lo que pudo haber sido el escenario de una elección complementaria para complementar el periodo en hecho donde la candidata de la oposición ya estaba cantada y era Katia González? Te voy a dar dos respuestas. Una a nivel de datos. Katia es la candidata de la oposición a nivel Asunción que más votos tiene. A nivel orgánico tiene 20.000 votos. Lisarela tuvo 26.000 votos con toda la estructura de la ANR. ¿Quién tuvo 16.000? 26.000 votos tuvo Lisarela. Ajá. Katia es la candidata. Con mucho voto estructura. Claro, Lisarela, ¿verdad? Y Katia definitivamente tiene un voto orgánico a nivel de Gran Asunción, incluso Asunción. Ella es la que mejor está posicionada a nivel de, yo te digo, a nivel de datos, a nivel de encuestas también. Ella es la que mejor está posicionada. Se suelen publicar los datos de las encuestas. Y bueno, a nivel opinión, ella iba a tener chances de ganar en estas elecciones complementarias. ¿Por qué digo eso? Porque ese día en las elecciones no iba a estar la estructura completa de la ANR, ya sea los candidatos a concejalía, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasaría si ella sí es candidata del 2026? Ella es la que La tiene están más chance. tentando. Hay una agenda y un pacto que se firmó de que si ella era candidata para esto, no era para el 2026. Totalmente. Pero hay muchas voces que le dicen, pero hay que administrar la realidad. Si hoy se mide 2026 y a pesar de todo, Katia sigue midiendo mucho, bueno, habría que mirar esa agenda y decir, bueno, muchachos, ¿qué es lo que queremos? ¿Morir con nuestra palabra empeñada o queremos ganar las elecciones? Yo hoy te digo, la única candidata para el 2026 que tiene chance de ganar es Katia González. Chances de competir. Y los demás candidatos entendería que no tienen chance de ganar hoy en la posición. Están muy lejos. Y la verdad que sí. O sea, la rayita de Katia es muy larga. Lo que pasa acá es que para el día de las elecciones la estructura de la ANR es muy importante, ¿sí? Entonces, ella de por ahí puede ser una figura atractiva para esa gente que no se va a votar, ¿sí? Para el candidato joven. Tiene carisma, bueno, eso ya son opiniones, pero yo trataría de dar mis opiniones en base a lo que yo analizo, que son datos históricos, y en base a lo que dice las encuestas. Bueno, estoy escribiendo otro zócalo. A ver, señor Eisman, enviado, recibido. Bueno, la elección que no pudo ser, pudo haber ganado Katia, por supuesto. En ese signo de interrogación hay un factor X que es no sabemos quién iba a ser el candidato o la candidata de los Colorados. Dicen que iba a ser Arnaldo Samaniego. Yo creería que sí, ella tenía grandes chances de ganar. Eso dice la ciencia de datos y eso dicen las encuestas. Bueno, se viene otro zócalo emponzoñado. Es viernes, podemos comer un poquito de picante a esta hora. Y para cerrar nuestra conversación con el ingeniero de datos Alan López, ahí está, 2026. Si Katia fuese la candidata, la oposición ganaría. Tiene chances de ganar, tiene chances. Ella es la única que tiene chances de ganar. Yo no te podría asegurar que ella va a ganar, pero ella tiene chances de ganar. Es decir, entre la oferta de la oposición, si Katia fuese, que hoy oficialmente por los pactos asumidos Katia no es candidata a 2026, pero si lo fuera, sí, definitivamente. ganaría el proceso interno. Así lo dice la ciencia de datos. Se mida como se mida, Katia tiene más intención de voto pero que sus colegas. Realidad, eso es una realidad, eso lo dice la ciencia de datos y eso lo dice las encuestas. Muy bien. Alan, muchísimas gracias por esta visita muy interesante. Ya estaba imaginando nuestro panel del domingo de las elecciones y te juro que había una silla con tu nombre. Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación y vamos a ver si es que estamos para el 2016. Muy bien. Señoras, señores, hacemos una pausa. Baby, you're my flame, thou givest fever
when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever. Amigas, amigos, muchas gracias. Año 4 de Mega TV es año 4 del tablero. Gracias por acompañarnos todas las noches. Será un placer estar de vuelta en sus hogares, en sus artefactos de mano, donde quiera que les es posible mirar el programa en el formato que les es posible la semana próxima cuando empecemos las emisiones del mes de septiembre. Muchas gracias. Gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus.